si arrancamos. ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, estamos en esta clase, como dijo Sil, bonus track, de esta clase abierta que se dio así medio sobre el pucho al final del cuatrimestre. Pero bueno, es un gusto tenerla a Delfín acá, Delfín Saint-Dieu, que en esta oportunidad nos va a iluminar sobre el ecofeminismo francés y muy en vínculo con la cuestión decolonial. Y desde una perspectiva histórica que también nos interesa mucho, fuimos desarrollando a lo largo de todo el cuatrimestre la importancia de tener una perspectiva histórica y de hacer como una especie de revisión, ¿no? De qué es lo que sucede en el contexto actual a la luz de acontecimientos que nos anteceden, que ya en los 70 fueron apareciendo indicadores de esta crisis que nos trajo a esta crisis civilizatoria actual, de manera que, bueno, el aporte de Delfín, bueno, es súper esa vuelta histórica y más, bueno, teniendo en cuenta que Delfín es investigadora en la Universidad de Nantes, trabaja actualmente en relación al ecofeminismo francés, y al trabajo, ¿no?, que vienen llevando adelante las mujeres en este contexto de crisis ecológica, ambiental y crisis sanitaria. Y lo interesante de Delfín es que es, bueno, investigadora, docente de la universidad, doctorada en estudios hispánicos, tiene todo un recorrido acerca de la cuestión de la historia de las mujeres en España y en la España del siglo de oro, las normas y transgresiones de las mujeres en el siglo de oro, y el recorrido tiene sus últimos estudios sobre cómo se está, digamos, revitalizando el ecofeminismo francés, lo vincula muchísimo con esta historia, ¿no?, que incluso tiene mucho que ver con la Casa de Brujas y con todo lo que trabaja Silvia Federici en sus clásicos libros, ¿no?, acerca de, bueno, la Casa de Brujas y la acumulación, cómo revisa Silvia Federici la acumulación originaria del capital con la Casa de Brujas. Delfín, bueno, tiene mucho trabajo vinculado con el rol que tuvieron las mujeres en esas épocas históricas que nos anteceden, en nuestras ancestras, así que yo creo que bueno, que va a ser muy, muy interesante su aporte. No voy a hablar más, así la dejamos hablar a Delfín, que más o menos preparó una exposición de entre 20, 30 minutos. Si vos tenés ganas de 20 minutos, perfecto. Si llegara a pasar, más o menos te aviso, como para darte una referencia de cómo vas, y después está abierto a preguntas, consultas, aprovechando que la tenemos acá, que tenemos el privilegio de tenerla acá. Bueno, ahora sí, me corro, me voy. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Soledad, por tu presentación. No voy a hablar mucho, va a ser más bien una charla, y he preparado una ponencia de 20 minutos como máximo, que cuenta con 2 capítulos. Claro, voy a tratar del ecofeminismo francés de los 70 hasta hoy, o sea, desde el principio, las raíces con Françoise Dubonne, hasta hoy las evoluciones hacia decolonialismo, también teoría y práctica. Bueno, 2 capítulos nada más. En el primer capítulo me centraré en la obra de Françoise Dubonne, y en este primer capítulo veremos 2 puntos. Veremos primero cómo Françoise Dubonne articula ecología y feminismo,
Y segundo punto, veremos cómo ella articula teoría y praxis. Todo eso en el contexto histórico en el que escribió Françoise Daubonne, o sea, la Francia de los años 70, con la importancia, lo veremos, de Simone de Beauvoir y de la corriente ecologista que empieza a nacer en los años 70 en Francia. En el segundo capítulo trataré del ecofeminismo francés en la actualidad, porque en octubre de 2021 irrumpió el ecofeminismo en la escena política francesa, y eso es muy nuevo, muy reciente, y también empieza a difundirse en la sociedad. Veremos por qué y cómo. Pero bueno, primero, ¿cómo definir el ecofeminismo? ¿Se puede definir el ecofeminismo? Este es un debate que ya tuvimos, Soledad y yo, sobre, bueno, cómo definir el ecofeminismo. Y os voy a proponer una definición de Caroline Goldblum. Es una intelectual francesa que conoce muy bien la obra de Françoise Daubonne y intenta proponer una definición. A ver, para Caroline Goldblum, ecofeminista, y la cito, ecofeminista es un término genérico que designa tanto a las militantes comprometidas en las luchas antinucleares, antimilitaristas, como la crítica teórica que articula la dominación que ejerce el patriarcado sobre las mujeres y la naturaleza. O sea, es ambos, las militantes en el terreno y la crítica teórica. Caroline Goldblum habla de las militantes que luchan contra lo nuclear, bueno, luchas también antimilitaristas. Se podría añadir también luchas anti-extractivistas o otras formas de luchas contra procesos contaminantes, contra industrias contaminantes. Para mí se podría aquí abarcar más luchas. Bueno, y para Caroline Goldblum, ¿cuándo empieza a unirse esta doble lucha, ¿no? Militantes comprometidas y crítica teórica? Cuando se hace el núcleo, para ella, el núcleo se hace en Estados Unidos en 1979 en Pensilvania. ¿Por qué? Porque en 1979 en Pensilvania ocurre un accidente nuclear en 3 Mile Island, y este accidente tiene repercusiones profundas en la opinión pública. Y bueno, algunas feministas organizan en 1980 una ponencia titulada Women and Life on Earth, Ecofeminism in en los años 80. Sí. Y bueno, para ella, para Caroline Goldblum, este es realmente en este año en el que se reúne esta conexión militantes e intelectuales, militantes y crítica teórica. Bueno, gracias. Y Françoise Daubonne claramente es una de esas ecofeministas. Bueno, ¿quién es Françoise Daubonne? Françoise Daubonne es una autora y militante francesa. Nace en 1920, muere en 2005, publicó más de 100 libros entre 1942 y 2003. Es muy interesante su publicación porque cuenta con ensayos, por ejemplo, Le féminisme et la mort, cuenta también con biografías de mujeres. Por ejemplo, ella escribió sobre Cristina de Suecia, la reina Cristina de Suecia, que vivió en el siglo XVII y que abdicó para poder vivir libremente.
Escribió también Françoise biografías sobre Émilie Brontë, la escritora, Germaine de Stel, que es una figura femenina importante en Francia. Tenía la voluntad de escribir biografías femeninas para que se diera a conocer vidas, biografías de mujeres. Eso es muy importante. Escribió también ciencia ficción ecofeminista, en el que ella propone nuevos proyectos para otra sociedad. Por ejemplo, Starbuck también escribe ciencia ficción. Otra escritora estadounidense, ya no me acuerdo el nombre, Donna Haraway, sí, Haraway. Bueno, todo eso ya lo hace Françoise, está en esta corriente, ¿no? Françoise d'Aubonne estuvo muy presente en la escena intelectual y política francesa en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué fue tan presente? ¿Por qué estuvo tan presente? Porque además de ser autora, ella fue militante. Militó activamente por los derechos de las mujeres y también por los derechos de las minorías sexuales, sobre todo, ella militó mucho por los derechos de los homosexuales. Militó también contra las centrales nucleares francesas. Bueno, ¿por qué ella, en qué contexto ella empezó a escribir sobre ecofeminismo? Bueno, estamos en los años 70 y hay una, confluencia de varios acontecimientos, varios sucesos en relación con el medio ambiente. Ya me imagino que conocéis muchos de esos movimientos. Voy a recordar simplemente el movimiento Chipko en la India en los años 73, un movimiento que lucha contra la deforestación. También en África, en Kenia, en los años 70, a partir de los años 77, empieza un movimiento Green Belt. Bueno, o sea, es un contexto internacional en el que nacen preocupaciones sobre el medio ambiente. Pero este no es el punto de partida de la reflexión de Françoise d'Aubonne. Su punto de partida es el feminismo. Ella es feminista, lo ha sido a lo largo lo fue a lo largo de toda su vida. Y en su producción literaria, en su reflexión, el punto de partida fue la publicación del Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Estamos en 1949 y la lectura de este libro marca profundamente a Françoise d'Aubonne. Ella escribe: por fin una mujer lo entiendo todo. A ella le exalta la lectura del libro y también se indigna frente a la hostilidad que genera el libro. Ella, Françoise d'Aubonne, decide defender el ensayo de Simone de Beauvoir y empieza a redactar la redacción de su primer ensayo feminista, Le complexe de Diane, el complejo de Diana. ¿Por qué lo escribe? Lo escribe para contestar a los detractores del deuxième sexe y también quiere completar ciertos puntos del libro de Simone de Beauvoir. Bueno, a este primer compromiso a favor del derecho de las mujeres se añade en los años 70 una conciencia ecológica. O sea, ella empieza a tomar conciencia del peligro que representa para el medio ambiente, pero también para el ser humano, fenómenos como el sobreconsumo, la contaminación excesiva y el boom demográfico. ¿Cómo explicar esta toma de conciencia? Bueno, se explica con las catástrofes naturales que empiezan a multiplicarse, ¿no? He hablado del movimiento Chipko, la catástrofe de Minamata en Japón y en Francia, volvamos a Francia,
por primera vez en una elección presidencial se presenta un candidato ecologista. Este candidato ecologista es René Dumont, es un agrónomo y él quiere alertar la opinión sobre los peligros del sobreconsumo, del consumo excesivo. Y bueno, en Francia, René Dumont es famoso, es conocido sobre todo porque terminaba cada uno de sus discursos bebiendo un trago de agua y diciendo, bueno, ¿veis cuán preciosa es el agua? Françoise de Beaune prolonga su reflexión con la acción, con la práctica. ¿Cómo? Ella va a crear un grupo político ecologista, Frente Feminista, Front Feminista, y además redacta 2 ensayos sobre el feminismo. Teoriza la articulación entre ecología y feminismo en 1978 en un ensayo titulado Écologie, féminisme, révolution ou mutation. Ecología, feminismo, revolución o mutación. Ella es la primera intelectual quien establece un paralelo entre 2 clases de explotación. Por una parte, la explotación de la naturaleza por el hombre individuo de sexo masculino, y por otra parte, la explotación de la mujer por el hombre. Y según Françoise de Beaune, esta situación se debe a la forma de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad patriarcal. Y para ella, el capitalismo es la última fase del patriarcado. En el ensayo Écologie, féminisme, révolution ou mutation, ella desarrolla su argumentación adoptando una perspectiva histórica. Distingue 2 fases en la historia de la humanidad. En la primera fase, para ella, existieron sociedades matriarcales, nómadas, o sea que no agotaban los suelos, ¿no? Porque se desplazaban. Y también para ella, en esas sociedades matriarcales, las mujeres controlaban su fecundidad. Según Françoise, a esta primera fase sucede una segunda, patriarcal, sedentaria y urbana. Y para ella, en esta fase, los hombres se apoderan de la fertilidad de los suelos y de la fecundidad de las mujeres. Bueno, no voy a citar todo, porque si no, no voy a hablar del ecofeminismo hoy, es importante. Así que en los años 70, Françoise de Beaune denuncia el consumo excesivo, denuncia también el boom demográfico y aboga por controlar la demografía y gestionar los recursos naturales. ¿Qué pasa? Durante años sus teorías no encuentran eco en Francia. Tiene éxito, pero en otros países. En Francia, el ecofeminismo no se difunde en la sociedad, ni siquiera en la academia. Pero hoy las cosas han cambiado. Desde más o menos 5 años, el ecofeminismo está presente en la sociedad francesa. A nivel político, en octubre de 2021, este año, Sandrine Rousseau es la primera candidata que se declara ecofeminista, incluso bruja. Ella fue candidata a la primaria del partido ecologista francés, Les Verts, los Verdes, perdió frente a Jadot,
así que ella no va a presentarse en la elección presidencial, pero sí que habló en la prensa de ecofeminismo, de Françoise Daubonne, habló y se declaró ella misma como ecofeminista radical. Y por ejemplo, es una anécdota, pero por ejemplo, los periodistas en Francia escribieron muchos artículos sobre el ecofeminismo, incluso me llamaron, no fue la única, pero recibí llamadas de periodistas sobre ecofeminismo. Nunca jamás eso me había sucedido sobre el siglo de oro, pero el ecofeminismo sí suscita interés. ¿Cuál es su legado? Bueno, el legado académico, por ejemplo, aquí lo tenéis con Jeanne Burgat. Ella es feminista, filósofa, y acaba de publicar Être ecoféministe, théorie et pratique. Ella sigue haciendo el vínculo entre teoría y práctica. No voy a hablar mucho de ella porque voy a detenerme más en la corriente decolonial, que está muy reciente. Esta corriente decolonial la leí por primera vez este año también en una nueva edición de un ensayo de Françoise Daubonne. Es el ensayo Le féminisme ou la mort. Hay otra. Se están viendo más personas. En esta introducción se plantea por primera vez la historia decolonial en el ecofeminismo. Os voy a citar la manera como Myriam Bafou, quien escribió la introducción, define la historia colonial y cómo la relaciona al ecofeminismo. La historia decolonial critica, por una parte, la modernidad que se basa en la construcción discursiva de un sujeto universal blanco, y se apoya la historia decolonial, por otra parte, en cosmovisiones indígenas y nuevas relaciones con los seres vivos. Propone estimular la investigación de una manera completamente diferente, poniendo en su centro la colonialidad de poder o de género. ¿Cómo articula historia colonial con ecofeminismo? Ella lo articula con la cuestión de la maternidad en la obra de Françoise Daubonne. En efecto, según Myriam Bafou, no estoy totalmente de acuerdo, pero es interesante la manera como plantea el problema. Myriam Bafou escribe lo siguiente. En Le féminisme ou la mort, Françoise Daubonne critica la maternidad como destino asignado a las mujeres. Y eso sí, es cierto. Françoise Daubonne incluso imagina una grève des ventres, huelga, no sé cómo, huelga de la maternidad. Sí. Eso sí es claro. Pero Myriam Bafou subraya muestra, mejor dicho, cómo este argumento es ambiguo, incluso peligroso, cuando se dirige hacia las mujeres del sur. Myriam Bafou escribe: hacer de la sobrepoblación el motivo principal de la catástrofe climática es una manera de hacer recaer en las mujeres, y sobre todo en las mujeres del sur, ella habla de los sures, un peso considerable. Llamar a no tener hijos hace del rechazo a la maternidad una liberación para todas, lo que es te lo voy a decir. Llamar a no tener hijos hace del rechazo a la maternidad
una liberación para todas, lo que es muy problemático en relación, y eso sí es muy interesante, en relación con la historia colonial de la píldora contraceptiva y de las políticas de esterilización masiva y la devaluación de las maternidades no blancas. Y eso sí es cierto, puede haber una ambigüedad, pero al mismo tiempo, Françoise Daubonne, cuando habla del peso demográfico, no acusa a las mujeres del sur. He leído las páginas antes de preparar la clase. Ella, al contrario, ella denuncia la hipocresía de los dirigentes del norte que reprochan a las mujeres del sur que hagan demasiados hijos. Así que me parece muy interesante plantear la cuestión de la historia colonial del ecofeminismo. Es indispensable a ver cómo lo hacemos. Bueno, en conclusión, bueno, si tenéis preguntas, bienvenidas. Espero que no haya hablado demasiado. No, perfecto, estuviste perfecto, Delfín. Sí, aparte nos quedan 25 minutos, quizás un poquitito más para charlar, así que espectacular. Sí, y bueno, y para terminar, ya que me otorgas unos cuantos minutitos, en el momento en Francia, la cuestión del ecofeminismo toma muchas formas, es como un camaleón, porque, por ejemplo, en la prensa ves artículos sobre ecofeminismo, las brujas, hay como una... Sí, ya ha entrado en la sociedad. Se está empezando a debatir. Sí. Bien. Bueno, excelente, muchas gracias. Un aplauso entre virtual y presencial acá. Resocializándonos desde el instituto, no sé si aparezco de nuevo en cámara, ¿qué dice? ¿En qué sentido? Si no, directamente vamos a las preguntas, consultas, creo que algo fueron escribiendo, ¿no? ¿Cómo es el nombre de la pensadora de la que estás hablando? Sí, Françoise Daubonne, sí. Françoise Daubonne, también, pero ¿quién sobre debate sobre la cuestión de colonial? Es Myriam Bafou. Acá. Sí. Ahí. Myriam Bafou también es filósofa. Y ella está escribiendo una tesis sobre ecofeminismo, sí. Bueno. Excelente, Delfín. Bueno. Muy interesante. Alguien que se quiera animar a hablar, preguntar, a conectar con lo que está pasando también acá en América Latina, en Argentina. Gracias, Delfín, por la exposición súper clara. Quería preguntarte si podías ampliar un poco en relación a lo que decías sobre el estado actual del ecofeminismo francés, en relación a las repercusiones de otras corrientes de los feminismos, como si había habido alguna tensión. Vos decías, bueno, está como que se ha incorporado o ha resurgido el ecofeminismo francés, y pensaba, bueno, si genera o generó algunas tensiones con otras corrientes de los feminismos. Sí, muchas gracias. Sí, por muchos años el ecofeminismo generó desconfianza por parte de los feministas francesas. Me parece que hay dos motivos. Primero, en el ecofeminismo hay dos corrientes, ¿no? El ecofeminismo esencialista y otro ecofeminismo más, en Francia decimos materialista o política. Y para las intelectuales
francesas fue muy difícil asumir que hay dos corrientes, sobre todo la corriente esencialista, porque tenemos una tradición de racionalismo y todo eso, bueno, las cosas también han cambiado. Y le comenté a Soledad que en el pasado mes de junio estaba en París, en la Sorbonne, que es como el templo del saber, y en un coloquio sobre ecofeminismo, y una filósofa como Catherine Larrer, que es una referencia en Francia, bueno, sobre ecofeminismo, decía que a ella no le molesta hablar de ecofeminismo esencialista, y que incluso para ella acusarle al ecofeminismo con ser esencialista es una manera de desacreditarlo, ¿no? Así que las cosas cambian. También lo que cambia en el ecofeminismo francés es la manera como las feministas ahora trabajan sobre la cuestión del cuerpo, porque durante muchos años la cuestión del cuerpo fue ignorada por las feministas, pero ahora las cosas cambian. El cuerpo ya está totalmente integrado, incorporado al pensamiento. Incluso hay una filósofa como Froidevaux, ella es muy conocida y recién publicó ensayos sobre el cuerpo, los senos, y ella habla de un tournant genital du feminisme. Un tournant es un giro genital del feminismo, porque por fin se habla del cuerpo. Ella, je essaie de trouver le nom, estoy buscando su nombre, porque ella es muy conocida y abre nuevas perspectivas. Y también las chicas, bueno, las jóvenes en las calles manifiestan por el clima y por el cuerpo. Hay una conjunción de las luchas. Así que hay muchos eslóganes divertidos sobre cuerpo, clima, cuerpo, tierra, pero también hay una conjunción de luchas. Delfín, yo quería, bueno, agradecerte por tu presentación, pero preguntarte a nivel de praxis, ¿no? Sí. Vos decías, vemos en todos lados y en Europa todas estas nuevas manifestaciones en contra del cambio climático y, como vos decís, también por los derechos sobre el cuerpo. Hay grupos de mujeres organizadas, de movimientos que en Francia se autodefinen como ecofeministas o no. Muy buena pregunta, muy buena cuestión. Bueno, en el libro Jeanne Burga lo argumenta muy bien. Tienes todo, tienes grupos que se identifican como ecofeministas, hay gente que se define como bruja, gente también que busca conectarse con prácticas medicinales tradicionales. Por ejemplo, Jeanne Burga, es muy interesante su libro. Ella cuenta cómo ha buscado quiénes son las ecofeministas y se ha encontrado con diferentes perfiles muy variados, desde intelectuales o militantes o mujeres que ni siquiera se definen como ecofeministas, pero que tienen una praxis en la que combinan práctica, cuerpo y a veces teoría o expresión. Por ejemplo, escritura, blog. Es como una nebulosa. No sé si te contesto, pero si quieres, en el libro de Jeanne Burga lo explica muy, muy bien. Me encantaría poder acceder a él. Sí, es lo que está pasando un poco también acá, ¿no? Lo veníamos viendo en el curso, cómo desde distintos ámbitos, bueno, hay una irrupción en cuanto se empiezan a conocer un poco las
las líneas, los mantras del ecofeminismo, rápidamente reconocemos que de alguna forma estamos en esa vía, ¿no? Sí, Muchas mujeres, y como bien dices, ¿no? A veces no lo explicitamos, pero las prácticas sobre todo y algunas líneas de pensamiento se encuadran perfectamente. sí. Y, por ejemplo, la candidatura de Sandrine Rousseau fue como un estallido, porque ella es catedrática, incluso era, bueno, era al nivel más alto de la jerarquía universitaria, y declararse ecofeminista radical, bruja, fue como, eso fue muy fuerte. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Yo te ¿Puedo quería... hacer un comentario? Sí, 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 adelante, adelante. El otro día, el sábado, que fue la Marcha del Orgullo, acá se hace desde hace muchos años, la Marcha de, del Orgullo. Bueno, hicimos con algunas compañeras una actividad enfrente del Ministerio de Ambiente y fue muy interesante porque ahí se consiguió profundizar y politizar la fecha que viene siendo en realidad muy mercantilizada, ¿no? También apropiada por sectores de derechos, sectores reaccionarios, que hicieron de esa manifestación del orgullo identitario una oportunidad de marketing, digamos, y de despolitizar las identidades disidentes en un sentido familiarista, en un sentido mercantil, como si fuesen las identidades nuevos guetos del mercado, ¿no? En lugar de ser trincheras de resistencia o ser disidencias respecto a la heteronorma cis patriarcal y a todas las violencias que genera, ¿no? Y en esta actividad se consiguió poder hacer en las distintas intervenciones, hubo una ceremonia también con compañeras mapuches, o Adriana Guzmán, de los feminismos comunitarios de Bolivia. Se consiguió hacer esa lectura más profunda de que no es solamente la manifestación y la alegría, ¿no? De encontrarnos, de mostrar nuestras identidades, nuestros cuerpos, y el festejo que claramente se reivindica, sino también, bueno, pensar en esa fecha como también un día de lucha, ¿no? Y que las identidades disidentes, cuando son pobres, cuando son racializadas, son desaparecidas como le pasó a Tehuel, digamos, como le pasa a muchas personas travestis, trans, que son asesinadas. Y bueno, se consiguió hacer esa conexión que me pareció muy potente. Y bueno, quería preguntarte cómo el ecofeminismo en Francia tematiza la cuestión de las disidencias sexuales, porque también en esta discusión del esencialismo, ¿no? Muchas veces se reificó el lugar de la mujer desde, bueno, esta conexión más natural, con la tierra, por tener ciclos menstruales, por tener una capacidad gestante, ¿no? Entonces, bueno, quería saber si hay también apropiación por parte de los colectivos disidentes en Francia de esta discusión, de la discusión ecofeminista, y al mismo tiempo cómo se lo tematiza en la teoría. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo una experiencia con respecto a la apropiación del ecofeminismo por parte de grupos disidentes, como decías. Es una colega que, bueno, ella es filósofa, ecofeminista y por ejemplo,
este es el debate que teníamos sobre las contradicciones también, incluso entre las intelectuales francesas. O sea, lo religioso, mujer, naturaleza, normalmente eso no existe. Pero bueno, cuando discutimos, cuando hablamos, cuando charlamos, es mucho más complejo. Y esta colega me decía, bueno, que para ella Dios era una mujer lesbiana negra. Bueno, aquí, bueno, esta es la respuesta que me dio al hablar de religión y de todo eso. No sé si te contesto, pero bueno, no sé si ella tiene un grupo real o si está sola en su, bueno, pero hay diferentes corrientes, diferentes tendencias. Y en Francia, no sé si es lo mismo aquí, pero el ecofeminismo es como, bueno, varias corrientes y todas vamos hacia la misma dirección. Bueno. Ay, ¿cómo se llama mi colega? Tengo que pedirle el permiso a mi colega. ¿Cómo se llama? No era algo redactado ni escrito, era una charla, así que le preguntaré y si ella me dice que sí, te daré su nombre. Porque, ¿cómo se llama? Fue una charla coloquial. Sí, digamos, fue una charla coloquial, claro, sí. Claro. Sí. Pero ella, por ejemplo, tiene un blog y pinta, tiene toda una actividad artística en torno a esta cuestión. Claro, ahí entiendo un poco la pregunta de Josefina. De todas maneras, en las manifestaciones y en los movimientos de las disidencias sexuales, no es que aparece como reivindicación la cuestión ecológica, no tanto. Aparece ahí un link o un cuestionamiento también de este paralelo, ¿no? que se hace dentro, digamos, de las perspectivas que se asumen ecofeministas o feministas comunitarias o ecologistas políticas feministas, etcétera, asumir que existe un vínculo entre las violencias que se ejercen hacia las mujeres y las identidades disidentes y también la destrucción de la naturaleza. No hay ahí como dentro de los movimientos de las identidades disidentes un cuestionamiento o la importancia de reivindicar que existen conexiones entre estos dos tipos de violencias y explotaciones. No. Sí, vincular conexiones entre violencia contra las mujeres y violencia contra la naturaleza, pero contra otras minorías, no, de momento no. No. Porque aquí sí. Claro, sí, están empezando, sí, por lo menos se está empezando a discutir, a debatir, empiezan a ver cada vez posicionándose o no dentro de lo que se llama ecofeminismo, porque justamente existe mucho resquemor de parte de algunos grupos sobre la cuestión del ecofeminismo por esto de que se interpretó en principio como esencialista. Y además porque, bueno, fue un esencialismo que en algunos casos tuvo derivas, que ahí me parece que es interesante pensar en el Estado, ¿no? Cómo el Estado toma estos temas, me refiero también a los organismos internacionales, que delinearon políticas que en nombre de, por ahí, del vínculo entre género, ambiente o ecofeminismo, implementaron políticas complejas, ¿no? De perspectivas, racistas, etnocentristas. Entonces, un poco me parece que es todo un debate que se abre ahora recién, o que se está actualizando también, porque no es tampoco... como vos contaste, desde los 70s, ¿no? que se vienen dando una serie de debates en torno a estos temas y que ahora, a la luz de cómo se revitalizó el movimiento feminista en los últimos años y cómo también se revitalizaron los movimientos ambientalistas y los movimientos
bueno, ahora también de jóvenes, ¿no? Sí. Cómo se están movilizando. Empieza a ser un tema la cuestión de las disidencias. De momento no. Sí. Bueno, no sé si queda contestada la pregunta de Josefina. Sí, más que nada quería comentar eso, ¿no? Como también, por lo menos en los activismos de acá, empiezan a generarse esas conexiones, ¿no? De pensar, bueno, las problemáticas de las poblaciones disidentes también tienen que ver con la falta de acceso a la tierra, con la falta con también la alimentación envenenada que nos llega a las ciudades, creo que también todo lo que pasó el año pasado con la pandemia hizo mucho ruido, digamos, en los activismos, y acá se sintió fuerte, ¿no? Y se empezaron a hacer esas conexiones. Bueno, ¿algún comentario? Pregunta. Bruno dice: me surge una duda más local respecto a recordar ciertos argumentos de los reclamos pro vida en contra de la legalización del aborto, que esgrimían razones similares a la crítica que se le hace a François Dobon, acerca de que habría una conspiración internacional de élites contra Sudamérica por evitar más nacimientos. Parte del pañuelo azul se vuelve irónicamente más verde de lo que querría sin proponérselo. Ay, está difícil la intervención. Sí, pero entiendo lo que sí. quieres decir, Bruno, porque estoy trabajando sobre el ecofeminismo desde poco tiempo, desde 3 años, y cuando presenté por primera vez una ponencia sobre ecofeminismo, en el público había una chica pro vida, y ella intentó hacer el vínculo entre mujeres, naturaleza y lo que dices. Y fue difícil porque ella había tenía todo un razonamiento, una teoría muy bien elaborada, sí, pero no. El ecofeminismo no es contra la... No, sí. Je sais pas si je suis très claire. No sé si me explico bien, pero entiendo lo que quieres decir, pero no se puede decir que el ecofeminismo... Ah, ok, sí, gracias. Ya me estoy diciendo que... Ouais, c'est vrai. Sí, sí, es verdad que es un peligro. Por eso, durante tantos años, las ecofeministas francesas no se preocuparon por el cuerpo, por lo que llamaban ecofeminista esencialista. Por eso. Hay mucho ruido en la calle. ¿Se escucha el ruido? Bien, bueno. Naturaleza y maternidad se juntan en el esencialismo. Claro, eso es el punto de la maternidad, es un punto problemático, ¿no? Esto ya de alguna manera lo vimos en la materia, y es algo que es necesario seguir pensando y debatiendo, porque bueno, parte de los resquemores o de las desconfianzas que genera hablar de ecofeminismo tienen que ver con la identificación o las subjetividades políticas que se construyen en torno a las maternidades, ¿no? Y que es algo que históricamente ciertos feminismos dejaron o incluso empezaron como a cuestionar, y que la misma Françoise Dobon decía, bueno, la maternidad que no sea un destino, el único destino posible de las mujeres. Pero que sucede esto, ¿no? Que buena parte de las luchas ecofeministas en América Latina tienen que ver con la defensa, digamos, de los hijos, las hijas, les hijes, o con
con esta subjetividad política en torno a la cuestión materna, que es necesario pensar, ¿no? Cómo reflexionar sobre estos temas sin caer en los esencialismos y que, digamos, que también sea pensar en un feminismo que incluya a los intereses en torno a la maternidad, ¿no? Parece que es un tema dificilísimo de trabajar. No sé qué opinan. Sí, yo quería hacer una intervención en ese sentido sobre el Delfín, como más para conversar, que por lo menos en mi experiencia, yo soy mamá, y es muy difícil combinar maternidad y feminismo a veces, porque a veces me siento como en un no lugar, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo hago para no caer en demonizar a la maternidad que elegí, pero que a veces parece como la antítesis de la libertad, ¿no? Es como muy difícil, por lo menos en mi proceso de subjetivación ha sido así como constantemente la revisión, ¿no? No solo desde el pensar, sino sobre todo desde el sentir, ¿no? Cómo reconciliarnos con esto que elegimos, pero que tenemos toda una carga como esto. No queremos que sea nuestro destino último, pero ¿cómo hacemos para que sea parte armónicamente de todo lo que queremos ser? Es eso, digamos, y me resonó mucho esto que trajiste del lugar que le dan a la maternidad y a su concepción en la corriente colonial. Me pareció súper interesante. Sí. Sí. Hola. Conciliar las dos es difícil, sí. Sí, claro. Perdón, quería hacer un comentario también en relación a lo que decía Victoria. Se escucha muy bajito. ¿Quién está hablando, Belén? Sí. Ahí está. Ahí está mejor. Un poquito, sí, un poquito mejor. Bueno, decía que en relación a esto que decía Victoria también hice como ese link, ¿no? En pensar desde la perspectiva más decolonial, que creo que algo que nos trae esta perspectiva es justamente pensar desde los sures, sin obviamente demonizar ni la maternidad ni esencializarla, pero pensar que cada subjetividad está situada y tiene sus propios deseos y construcciones sobre la realidad y que en base a eso quizás no se construyen prácticas ecofeministas. Como que si no es siempre como recaer en la universalización, ¿no? De los conceptos y creo que ahí está como la contradicción que planteaba Victoria, pero que bueno, que es como recurrente, ¿no? Es esa recursividad como la que nos permite después pensar otras prácticas políticas, no sé, como que me vino todo eso a la mente. No sé tampoco si se entendió muy bien. Sí, te entendimos muy bien y tienes razón, María Victoria, también, es que es muy difícil, ¿no? Es una cuestión que, bueno, no tengo respuesta. Ninguna tiene respuesta. No, para nada. No. Para nada, Sí. No es una cuestión resuelta, sino que es una cuestión así pensando. Sí. Pero lo bueno es que bueno, avancemos, ¿no? En un momento comentaste, Delfín, que François Dobon mencionó en su obra que el capitalismo es la última fase del patriarcado. Sí. ¿Pudiste identificar qué argumentos ella esgrimió como para llegar a esa conclusión? Sí. Ella tiene una teoría muy interesante que es la del ilimitismo, sin límite. Ilimitismo, claro, sin límite. Ilimitismo. Bueno, claro, sí, sin limitaciones. Sí. Para ella,
en el sistema capitalista los hombres les piden a las mujeres que tengan muchos hijos sin poner límites. Ella toma el ejemplo de los textos religiosos y es muy interesante este ejemplo porque ella dice que, escribe que en todos los textos religiosos se pide a las mujeres que tengan hijos y no hay límites. Y hace un paralelo con la explotación de los recursos naturales sin límite también por parte de los hombres. Y para ella son dos características del patriarcado y del sistema capitalista: no poner límites a la demografía y no poner límites a la explotación de los recursos naturales. En francés es un neologismo, limitismo, y Bruno, sin limitismo. No, es algo que estamos inventando sí, desde el español. Es un neologismo. Sí, que es un poco esta idea esta idea fuerza del racionalismo en Occidente acerca de un desarrollo sin límites, sí. ¿no? De que sí. se puede desarrollar las fuerzas productivas, de que se puede llegar a desarrollos tecnológicos de manera ilimitada, ¿no? Y que como si hubiera un planeta infinito, sí. y estableciendo un paralelo entre la fertilidad de los sí. cuerpos, ¿no? Y la fertilidad de la tierra o sí. los bienes y servicios que ofrecen Exactamente. Y no es solo desarrollo limitado, es más que el desarrollo y es más que el consumo, es la relación que tenemos con el mundo. No es solo el desarrollo, no solo el consumo, es la manera como los hombres no tienen límites. No es solo el consumo, es más. Como niñitos caprichosos que quieren todo. Sí, sí. Exactamente. Exactamente, sí. Cuando ella escribe en los años 70, cuando el Club de Roma, no sé si el Club de Roma, todos los primeros escritos ecologistas que llaman la atención sobre los peligros que van a los peligros futuros. Así que bueno, ya siendo las 5:08, acá el instituto iba a cerrar a las 4 y no se dieron cuenta que estaba Delfín y que estábamos acá, parezco que nos están dejando 1 hora más de yapa y ahora ya casi 10 minutos de yapa. Con lo cual, bueno, no queremos que nos maten en este instante y que presencien esta situación. Pero de todas maneras vamos a seguir intercambiando con Delfín. Hay muchos proyectos por delante para seguir debatiendo y pensando. De hecho, bueno, quizás para el año que viene o el siguiente, alguna jornada, alguna reunión, que también pensemos en un proyecto en común de investigación-acción Argentina-Francia, América Latina, Europa, digo, no sé, ahí vamos a seguir estableciendo vínculos. Este libro nos lo deja, así que está en francés lamentablemente, pero nos lo deja y lo pongo a disposición para la digitalización, incluso cubriendo los costos de la digitalización. No sé si está bien lo que estoy diciendo del fin. No nos van a matar los editoriales. No, bueno. Pero somos militantes latinoamericanistas, entonces tiene que llegar la producción acá traducida. Vamos. Si es necesario, puedo traducir algunas páginas, algunos fragmentos, a lo mejor. Genial. Bueno, me fijo, leo así en diagonal un poco y bueno, esto pensamos en algún capítulo que esté bueno como para difundir. Sí, porque así no nos matan de difundir todo el libro completo. Está bien. Pero bueno, lo podés, digo,
cortamos la grabación y les comentamos cómo podemos hacer para difundir. Bueno, nos divertimos. Pensamos y nos divertimos también. Sí, Bueno. porque en Francia se conoce muy poco el ecofeminismo latinoamericano y estoy intentando hacer el vínculo. Ah, sí, genial, Josefina. Genial. Estamos, bueno, intentando hacer conocer lo que hacéis vosotros allí en Francia, sí. Bueno, muy buenas preguntas, intervenciones.